Seguramente todos ustedes, cuando piensen en la enfermedad de Parkinson, piensan en que te tiembla la mano o te tiembla la pierna. Pero ¿sabían ustedes que hay muchos otros síntomas de Parkinson que empiezan hasta 10 años antes, que no son motores? El doctor Yamil Matuk, que no solamente es neurólogo, tiene una alta especialidad en enfermedad de Parkinson, les va a decir cuáles son y cómo estar atentos y cómo cuidarse. Sí, efectivamente, James Parkinson fue quien describe la enfermedad de Parkinson. Él nació en 1755, el 11 de abril, y en 1817 él describe o publica una descripción de varios pacientes con enfermedad de Parkinson. Pero entonces nada más explícame cómo Bien, es. en enfermedad de Parkinson lo que sucede es que se depositan, imagínense, en el cerebro hay unas células y estas células, a las que se llaman neuronas, producen dopamina. Y todo el mundo seguramente hemos escuchado sobre la dopamina. El pom, 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 ¿no? che, 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 che. Sí, Ay, claro, es la felicidad. Exactamente, la ubicamos como la hormona de la felicidad, pero hay otras neuronas que producen dopamina y no ayudan a lo mejor en la felicidad, pero sí ayudan en el control de los movimientos. Esas neuronas empiezan a tener una proteína mala, mal hecha, chafa, y se empiezan a morir esas neuronas y deja de haber la producción de dopamina normal. Se dice que para que haya síntomas motores, que son 4 síntomas motores Ahorita vamos fundamentales, con los síntomas. el 80% de esas neuronas ya se perdió. Entonces, esta dopamina, digamos, el déficit de dopamina en el cerebro, de la dopamina que controla los movimientos, es la causante, por decirlo así, de que haya las manifestaciones de la enfermedad de Parkinson. Entonces, cuando tú tienes esta proteína de mala calidad que descompone la producción de dopamina en estas neuronas que controlan la motricidad en el cuerpo, el cerebro ya no manda la señal correcta y por eso te tiembla la mano o qué. Sí, el cerebro ya no manda la señal correcta, por decirlo así, y entonces hay 4 síntomas muy importantes, que es temblor, efectivamente, temblor en reposo, ¿sí? La rigidez, se empiezan a poner duros, rígidos, ¿sí? Y además hay disminución de la velocidad del movimiento, a lo que le llamamos nosotros bradicinesia o hipocinesia. El paciente se pone lento, rígido y tiembla, ¿no? Para que llegues a ese punto, el 80% de tus neuronas están perdidas. De las neuronas dopaminérgicas, vamos a llamarles por su nombre, o las que producen dopamina. Entonces, dame otra vez los 4 síntomas. Síntomas cardinales de la enfermedad de Parkinson: temblor en reposo, disminución de la velocidad de los movimientos, hay también rigidez, el paciente se pone, imagínense, como duro, y además ya más adelante, ya al final de la enfermedad, puede haber inestabilidad postural. Sí, los pacientes caminan. Te vas de un lado. Se van de lado, con un empujoncito se nos caen. Pero ¿cómo? O sea, quieres agarrar un vaso y entonces tú lo quieres agarrar a cierta velocidad y tu mano no responde a la velocidad en la que tú quieres que funcione. Efectivamente, no responde. O responde. estás con la manita encima de la mesa y te empieza a temblar. Exacto, así. Así, ta. Sí. Le decimos nosotros, o está descrito en la literatura, como un temblor en cuentamonedas. Porque el paciente hace esto. Clink, 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 clink. Pero ¿por qué Ana Paula, mi amiga, arrastró el pie? Bueno, pueden iniciar los pacientes con lentitud en los movimientos y rigidez antes de temblor. De hecho, o sea, Ana Paula arrastraba la pierna. Perdón que estemos hablando de ti, amiga, pero yo sé que estarías muy feliz de estar ayudando a los demás. Arrastraba la pierna no porque le temblara, sino porque estaba rígida. Efectivamente, estaba rígida y lenta. Entonces la pierna de un lado te responde rápido y la otra se queda atrás. Te responde rápido la otra y se queda atrás cuando dan los pasitos los pacientes. Ok, cerramos este corchete informativo. Vamos a abrir otro folder. Así es. El folder de cuando no es motor, ¿cómo es? Bien. ¿Cuáles son los síntomas no motores del Parkinson? Bien, efectivamente, el Parkinson tiene síntomas motores y síntomas no motores. Los síntomas no motores es bien peculiar porque pueden iniciar hasta 10 años antes de los síntomas motores. ¿Sí? De hecho, hay un esfuerzo enorme en el mundo en cuanto a investigación en síntomas no motores, pero lo que se intenta es tratar de hacer el diagnóstico antes para después a lo mejor hacer algún medicamento que pueda frenar la degeneración de estas neuronas. Entonces,
Se ha hecho hincapié en los síntomas no motores. Hace muchos años no se reconocían como se reconocen hoy. Hoy hay toda un grupo de investigación mundial sobre síntomas no motores. ¿Y cuáles son los síntomas no motores? Y cabe destacar algo. Los síntomas no motores le pegan mucho más a la calidad de vida del paciente muchas veces que los propios síntomas motores. ¿Sí? Por ejemplo. Por ejemplo, ¿sí? Okay. Hay, por ejemplo, disautonomías, ¿no? El grupo de las disautonomías en pacientes con enfermedad de Parkinson se divide en 3 básicamente, que son trastornos urinarios, ¿no? Por ejemplo, se paran mucho a orinar en la noche estos pacientitos, o en el día tienen mucha urgencia para ir a orinar. También tienden a hacer hipotensión ortostática. Son pacientes que se ponen de pie y cuando se ponen de pie se marean y ¡bum!, se les cae la presión arterial. También pueden hacer trastornos gastrointestinales, pueden hacer estreñimiento, pueden hacer lentitud. Imagínense lentitud en los movimientos del intestino. Otros síntomas no motores, por ejemplo, son los trastornos del sueño. Ajá. El 80% de los pacientes con enfermedad de Parkinson, 10 años antes, van a ser trastorno conductual del sueño REM. O sea, ¿qué quiere decir? Que de 10 pacientes con enfermedad de Parkinson, 8 en los 10 años previos a que se notara la enfermedad, ya habían hecho síntomas en el sueño, como sueños vívidos, y probablemente alguno se había caído de la cama, había dado golpes, etcétera, en la cama dormido, pues. Entonces, el trastorno conductual del sueño REM y la hiposmia son los síntomas que más se asocian a la enfermedad de Parkinson desde antes de presentar la enfermedad. ¿Solo esos dos? Estos dos se han visto francamente asociados años antes, o sea, los hacen años antes y les preguntas, oiga, ¿usted tenía sueños vívidos? Sí, empecé hace 9 o 10, 12 años. Ah, ok, si a eso pues le agregas que tiene hiposmia, que ya no huele tiene bien, un franco estreñimiento, es un estreñimiento muy importante de la enfermedad de Parkinson, pueden llegarse a impactar y tienen que ir a un hospital a que los ayuden a evacuar, pues, ¿no? Entonces, estos síntomas pues le pegan durísimo a la calidad de vida del paciente. Por eso, Yamil, a ver, cuentavientes, es que entonces, ¿sabes la cantidad de personas que te están escuchando? Sí. Que están estreñidas, que no duermen bien, que padecen del estómago, que tienen disautonomía, que quedaron hundidos después del COVID y no huelen bien, y aparte duermen fatal? Sí. Entonces, ¿quién debería de hacerse un examen de Parkinson o quién debería de ir con el neurólogo? Porque no es un examen, es una conversación contigo. Efectivamente, sí. Hoy tenemos identificados muy bien a los síntomas no motores. Caben destacar aquí 2 o 3 puntos que de veras que coinciden con lo que estás comentando. 1, si tienen trastorno conductual del sueño, si tienen hiposmia o no huelen, y en algún punto hay algún temblor o alguna disminución de los movimientos en brazo, pierna, hay que ir al neurólogo. Los pacientes con trastorno de conducta del sueño, que hacen estos sueños vívidos, muchas veces van con nosotros porque creen que es algo aislado, creen que es solamente el trastorno de conducta y les decimos, vamos a tratar su trastorno de conducta del sueño, pero se ha visto francamente asociado a enfermedad de Parkinson, así que más adelante habría que seguir abordándolo. No hay estudios, desgraciadamente, que nos puedan decir positivo o negativo para enfermedad de Parkinson, pero sí la observación y acudir con su neurólogo en base a estos síntomas. Cabe destacar algo, digamos, si un paciente tiene insomnio y ocasionalmente se estreñe, no significa que vaya a tener enfermedad de Parkinson, más bien la importancia de estos síntomas o de platicar sobre estos síntomas es que en la enfermedad de Parkinson no se vea solo como un temblor o como una rigidez, sino una enfermedad sistémica que produce síntomas no motores muy discapacitantes. En muchísimos pacientes, de hecho se habla de más del 90% de los pacientes con enfermedad de Parkinson van a tener estos síntomas, pero no al revés, no significa que si tenemos estos síntomas vamos a tener enfermedad de Parkinson. La verdad es que aquí hoy solo cabría comentar observación, sí acudir con el neurólogo en caso de rigidez, temblor y estos síntomas, y saber que el paciente con enfermedad de Parkinson con estos síntomas sufre mucho y no solo es el temblor y la rigidez. ¿Se diagnostica tarde el Parkinson? Exactamente, en ese comentario, digamos, habría 2 puntos que hacer. Uno, se diagnostica tarde y por lo tanto está subdiagnosticado en algunos pacientes en un inicio. Es una enfermedad frecuente, es la segunda causa de enfermedad neurodegenerativa en el mundo después de la enfermedad de Alzheimer. Y esta enfermedad, sí, habrá 50
pacientes por 100,000 habitantes en México. Se dice que en el mundo hay 10 millones de pacientes. Y pasa algo muy interesante porque es la enfermedad neurológica que está, digamos, epidemiológicamente aumentando más rápido que todas las enfermedades o cualquier otra enfermedad neurológica. Se dice que para el 2040 habrá 17 a 20 millones de pacientes con enfermedad de Parkinson en el mundo. Time. Hay más Parkinson ahorita que antes. Sí, claro. ¿Por qué? Primero es multifactorial. Ajá. Se dice, obviamente, que hoy tenemos más esperanza de vida, así que llegamos a ser más viejos. Tenemos una población de adulto mayor mucho más grande que la que había hace a lo mejor 50 años. Por otro lado, bueno, pues algunos factores de riesgo, exposición a algunos tóxicos, por ejemplo, fertilizantes, ¿sí? Se dice en la literatura, ojo, no estoy Dilo. diciendo, bueno, es que se dice en la literatura que fumar, por ejemplo, el tabaco, es protector para no hacer enfermedad de Parkinson. Rebeca y yo triunfando. ¿Sí? Okay. ¿No? O sea, exacto, es lo que quiero decir. No queremos que exacto. nadie fume. Exacto, es lo que quiero decir. Pero Parkinson no nos va a dar. Sí, en la literatura se habla, por ejemplo, de las políticas que hay ahora para dejar de fumar, también probablemente estén incidiendo en la posibilidad de que haya más pacientes con Parkinson. Por ejemplo... Espérame un segundo, esto está impresionante. ¿Qué hace el cigarro que te protege del Parkinson? No se sabe a ciencia cierta. De hecho, hay varias disyuntivas. Hay un grupo, por ejemplo, de neuroepidemiología que habla, pues, de que el paciente que fuma, pues, a lo mejor no tiene la misma esperanza de vida y, por lo tanto, a lo mejor no desarrolla. ¡Ay, qué lindo! Parkinson, ¿no? Yo pensé que Pero ibas a decir cabe, que la nicotina cubre la mielina de los nervios. Cubre el cerebelo. Entonces, hay cierta disyuntiva, o más bien dicho, es controversial, pero eso epidemiológicamente está demostrado. No, ya, vamos a ser serios. Sí. A ver, ¿por qué hay tanto Parkinson? Dame la lista. Bueno, pues primero... ¿Vivimos más? Vivimos más tiempo, hay exposición a contaminantes, fertilizantes, ¿sí? Y por otro lado también, pues bueno, las sociedades pues tienden a producir o a tener cierta herencia en algunos grupos, por ejemplo. Entonces, hay, digamos, diferentes factores. Y el del tabaco es cierto, está descrito también. O sea, las políticas que hay ahora de fumar menos, sí se pueden ver reflejadas en el aumento del número de pacientes con Parkinson. Pero mira, por ejemplo, en el 2004 se decía, y bueno, cabe destacar algo, creo yo también que el subdiagnóstico. En el 2004, por ejemplo, se tenían registrados 2.5 a 3 millones de pacientes con Parkinson. Hoy tenemos 10 millones de pacientes con Parkinson. Y el cómo ha ido avanzando, el cómo aumenta epidemiológicamente la carga de enfermedad en el mundo es impresionante, y aumenta mucho más que otras patologías neurológicas. ¿Pero es por qué? ¿Porque ahora también lo diagnostican más? Sí, yo creo que también ahora se diagnostica más, hay más conciencia. Claro. Esto que dices es bien importante. Por ejemplo, antes probablemente los pacientes que temblaban se decía, bueno, es un temblor del adulto mayor, decían, es un temblor del viejito. Y no, a lo mejor es una enfermedad de Parkinson que tiene síntomas motores y síntomas no motores. O sea, ¿hay gente que se murió con Parkinson y nunca supo? Seguramente sí, sí, claro, sí, seguramente sí. ¿Es posible que alguien allá afuera que nos esté escuchando tenga principios de Parkinson y no lo sepa? Sí. Esto que comentas es frecuente verlo en el consultorio y seguramente mis compañeros altos especialistas en Parkinson lo ven, o mis compañeros neurólogos, pacientes que llegan con rigidez, por ejemplo, pacientes que inician con dolor como un síntoma no motor. Muchos inician con dolor de hombro, por ejemplo, van al ortopedista o van a algún otro médico y resulta que era enfermedad de Parkinson, o llegan con nosotros después de varias consultas en otras especialidades y pues resulta que era enfermedad de Parkinson. Bueno, ya lo escucharon, cuentavientes, del doctor Yamil Matuk. Es neurólogo y tiene una alta especialidad solamente en enfermedad de Parkinson, trastornos de movimiento y enfermedades neurodegenerativas. Les voy a dar el teléfono de Yamil, es 442-454-0461. Es Yamil Matuk en Twitter y parkinsoncare.com.mx, porque él es el director de la clínica de alta especialidad Parkinson Care en el Hospital Ángeles de Querétaro. Un placer tenerte aquí. Gracias, Marta, igualmente. Cuentavientes, rolen esta información y si alguien tiene alguna duda después de todo lo que acaban de escuchar, por favor, no dejen de buscar a su neurólogo.